Bueno, perfecto. Entonces, pues bueno, de nuevo, pues muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar sobre inspecciones en terreno HCE con las buenas prácticas en cualquier ubicación. Pues les recuerdo, mi nombre es Jimmy Salinas, yo soy Product Manager de SEO Tools y el día de hoy vamos a mirar cómo, qué buenas prácticas, qué experiencias tenemos con el tema de las inspecciones en terreno desde lo técnico y pues obviamente también desde la experiencia que tenemos con la solución ISO Tools. Pues ya tuvimos nuestra introducción. La idea pues es ahorita pues desarrollar algunos conceptos sobre las inspecciones en terreno, mostrarles unos casos prácticos para que ustedes puedan ver ya en la práctica el desarrollo pues de estas buenas prácticas y pues poder al final pues poder de pronto responder algunas preguntas que tengan. Entonces aquí lo importante es que tengamos muy claro cuál es la importancia de estas inspecciones, sean planeadas o no planeadas en la gestión tanto de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, como incluso en las condiciones relativas a la parte ambiental. Entonces aquí es muy importante que tengamos claro esos aspectos relevantes para poder realizar de manera más efectiva una inspección en terreno, ¿sí? Y qué aspectos son críticos durante la realización de una inspección de cara a establecer, sobre todo, medidas de intervención más efectivas. ¿Listo? Es muy importante tener claro que una inspección es como un mecanismo de diagnóstico que nos permite establecer unas condiciones en terreno, pero que si esas condiciones en terreno no las sabemos identificar, no las sabemos priorizar y sobre todo no las sabemos intervenir, pues pueden dar lugar a que se materialicen los riesgos de la operación en cuanto a la parte de seguridad, en cuanto a la parte de impactos ambientales, incluso en temas de productividad y calidad. Entonces es fundamental que estas inspecciones pues realmente sean efectivas en términos de la acción. En- entonces, aquí es muy importante, primero que todo, pues tener claro que la inspección es una especie de recorrido sistemático, sea que yo lo haya programado o no, pero yo lo debo hacer de una manera sistemática por un área o a lo largo del desarrollo de un proceso, durante el cual se pretenden identificar los problemas que puedan existir durante su desarrollo. Ustedes saben que hay un gap importante, una diferencia importante a veces entre lo que uno tiene planeado, entre lo que uno tiene documentado y lo que realmente se ejecuta. Entonces aquí es importante poder identificar esos problemas, esas condiciones de acto subestándar y evaluar esos riesgos antes de su materialización. Aquí, como les digo, las inspecciones tienen como objeto, pues, poder identificar estas situaciones y asimismo poder generar entonces el insumo para las acciones correctivas, de preventivas o de mejora a las que haya lugar. Entonces, aquí para poder desarrollar una inspección tenemos que tener claros unos conceptos preliminares. Ya definimos una inspección, ese recorrido, ahora vamos a mirar que hay algunas que son planeadas, es decir, tienen pues una programación y pues se preparan con la suficiente antelación pues para poder garantizar los objetivos de la misma. Hay otras no planeadas que se realizan sin ninguna clase de programación y que pues se apoyan mucho en la capacidad y habilidad del inspector para poder ser efectivas en sus resultados. Ya durante el recorrido, pues obviamente aquí una de las intenciones es poder identificar tanto actos como condiciones subestándar. En el caso de los actos son acciones y decisiones humanas que pues pueden generar situaciones inseguras que hagan que se materialicen riesgos. E igualmente condiciones subestándar en donde aquí hablamos es de ya factores o circunstancias físicas que pueden presentar alguna desviación con respecto a lo que se espera, es decir, por ejemplo, con respecto a un estándar, un procedimiento, y o que en sí misma puede ser insegura, plantea un riesgo que pues se puede materializar en un accidente de trabajo o se puede materializar en un impacto ambiental, en pérdidas para la organización. Para eso entonces es importante que yo en el proceso de inspección tenga muy claro cuáles son las áreas, partes y procesos más críticos. Claramente el proceso pues tiene una secuencia, tienen unos pasos, pero solo son algunos de ellos los que realmente plantean retos y riesgos con respecto a la implementación. Hay unos igual que incluso pueden generar alto potencial de pérdida, es decir, situaciones que pueden llevar a una pérdida que sea ya más grave y que pueda generar un daño importante tanto en la propiedad, en el ambiente, en los procesos, que hablamos de las 5 M's, que son pues mano de obra, máquinas, materiales, métodos, toda la parte ambiental, ¿sí? Medio ambiente. Entonces,
Yo creo que es muy importante que hay que tener muy claro que aquí tenemos que tener una visión amplia de los efectos que puede tener la materialización. Y cuando hablo pues de una situación de alto potencial de pérdida, aquí es importante saber que, por ejemplo, es un trabajador que no tiene elementos de protección para tareas críticas como el trabajo en alturas y que en ese momento podría accidentarse. Eso tiene un alto potencial de pérdida porque puede generar la pérdida de una vida humana. Por ende, yo tengo que tomar decisiones de inmediato y por eso es clave esa identificación. Y obviamente tener claro que pues, esos actos si se materializan pueden generar pérdidas, que es toda lesión personal, daño a la propiedad, ambiente, que pueda pues realmente afectar a la organización y a las personas. Y pues importante que aquí debemos tener un registro, no es solamente realizar el acto del recorrido y de observación, sino también poder llevar esos resultados a través de algún registro que me permita llevar una trazabilidad, generar planes, una gestión y ahí es donde, pues, por ejemplo, herramientas digitales pues, nos pueden apoyar mucho para poder facilitar ese registro y sobre todo toda la gestión y la trazabilidad que se requiere, sobre todo desde el punto de vista del marco legal, ¿cierto? Ustedes saben que la legislación de cada país establece unos registros, unas responsabilidades y en todas el tema de inspecciones resulta ser muy importante para la implementación de los sistemas porque nos ayudan a mantener actualizados nuestros por ejemplo, nuestras matrices de identificación de peligros y riesgos, nos permite generar acciones inmediatas para evitar accidentes. Entonces, es bien importante estos registros para poder formalizar esos hallazgos. Entonces, para realizar inspecciones en terreno HC, ¿por qué las debo hacer? Porque al final uno dice, bueno, eso, ¿para qué lo debo hacer? ¿Para qué lo debo trabajar? Entonces, claramente debo identificar condiciones subestándar que permitan, pues, mitigar riesgos cuando los intervengo. Entonces, eso es clave. Por otra parte, evita materializar eventos con alto potencial de pérdida, lo que les decía, si yo en una inspección veo una condición claramente insegura de alto riesgo, es el momento de intervenir, es el momento de tomar una decisión. Entonces, eso es un aspecto bien importante, incluso llegar a parar la operación, verificar la eficiencia de las actores y correctivas implementadas, porque claramente después de una inspección se establecen acciones, entonces las inspecciones no solo sirven para identificarlas, sino para ver que los controles realmente pues, son suficientes. Implementación de medidas correctivas, obviamente, pues que disminuyan la exposición a pérdidas, gestión de cambio. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy cambiando una máquina o cambiando un proceso o implementando un proceso nuevo, las inspecciones me permiten identificar esos nuevos riesgos o actualizar los riesgos vigentes para pues, poder generar acciones necesarias. Nos permite verificar las condiciones y comportamientos asociados a algún aspecto esencial de HC, o sea, puede que se haga una general o se pueden elegir algunos elementos o partes críticas, temas de orden y limpieza, entre otros. Uno puede focalizar, involucrar a las partes interesadas en la gestión de HC. Las inspecciones no solo las realiza el equipo de HCE, sino que niveles gerenciales, líderes de área y procesos se pueden involucrar y eso hace que ellos generen ejemplo a través de, oh, perdón, impacto a través del ejemplo. Ver a un gerente haciendo inspecciones no solo remarca el hecho de su compromiso como organización, sino remarca también el hecho de que participa y conoce de primera mano las problemáticas de HC. Y pues nos permite como tal evidenciar el compromiso gerencial, el hecho que se realicen, pero sobre todo que se hagan intervenciones, nos permiten evidenciar ese compromiso gerencial y que pues se pueda materializar en acciones, porque ahí es donde la gente ve, el trabajador ve que realmente hay una preocupación por la seguridad y que esto está impactando toda la gestión del sistema de gestión en HC. Entonces, importante tener unas cualidades específicas, son deseables, no significa que sean absolutas y que pues sean absolutamente necesarias, pero claramente un buen inspector pues debe tener conocimiento del proceso, de la documentación que va a inspeccionar y tiene que tener experiencia en temas, digamos, de gestión de la accidentalidad porque le permite tener un ojo más observador con respecto a las situaciones de trabajo. Si a una persona que ha hecho investigaciones de accidentes de trabajo, pues le queda más fácil identificar factores que podamos intervenir. También el conocimiento de los potenciales efectos de cómo de que se van a se pueden presentar y cómo se pueden presentar, o sea, cómo se puede materializar. Entonces, ahí es bien importante que las personas conozcan es cómo se puede materializar este riesgo. Ah, claro, puede haber una inundación, el agua entra por estos conductos, podría generar un cortocircuito de esta manera. Entonces, ese análisis también es clave que la persona conozca cómo se pueden dar. La habilidad para tomar decisiones correctas para acciones de intervención, porque como les digo, una inspección da insumos para tomar decisiones y ahí es clave que esa persona tenga la habilidad, incluso el poder para hacerlo.
tiene que haber una diplomacia y una comunicación asertiva para manejar tanto situaciones complicadas como a las propias personas. Ustedes saben que a veces las personas son resistentes a las observaciones y a los hallazgos, entonces es importante mantener una buena comunicación. Tiene que tener conocimiento de las operaciones de la organización y si el inspector no las tiene, tiene que acompañarse de alguien que le pueda brindar ese conocimiento de tal manera que pueda realmente conocerla bien y poder identificar aspectos críticos. Tiene que tener conocimiento de los riesgos y vulnerabilidades en terreno y durante la operación, ¿sí? No solamente los riesgos, sino, por ejemplo, qué clase de emergencias se pueden suscitar, cómo tendrían que responder, porque, pues, como les digo, a veces hay mucha diferencia entre lo que uno ve en campo y lo que está documentado en procedimientos, entonces hay que mirar eh, digamos, cómo se interrelacionan, digamos, y cómo puedo yo generar que se cumplan realmente los estándares de seguridad. Y pues tiene que tener formación para realizar inspecciones. No es un tema tampoco tan sencillo, no es un tema para subestimar. Y aquí es importante de pronto tener algún proceso de formación que me permita pues pues, tener bien sistematizado los temas. Ahora, antes de la inspección, ¿qué es importante? Eh, yo creo que es importante, pues primero el respaldo gerencial para implementar estas acciones, tener claro los objetivos de la inspección, no es simplemente hacerla por hacerla, sino tener bien claro para qué la hago y qué busco, tener un listado de áreas o elementos que yo debo inspeccionar, tener claros quiénes son los responsables tanto de la inspección como de recibir de pronto entrevistas y respuestas a esas inspecciones, tener listas de verificación con un sistema que me permita cuantificar qué hallazgos son más riesgosos o cuáles menos, más o cuáles más, porque pues hay que priorizar, yo puedo tener 50 hallazgos y pues no puedo generar planes para 50, sino también tratar de establecer una prioridad para darles pues un manejo adecuado, capacidad para la toma de decisiones y para impulsar medidas de control, porque si yo tengo un hallazgo y no genero una decisión en ese momento, pues se puede materializar un accidente, por ejemplo, o un impacto ambiental y pues preparación, sobre todo buena actitud, planificación, historial previo, elementos de protección, porque yo también me puedo accidentar, entonces tengo que tener elementos de protección y todos los equipos y materiales que sean necesarios para hacerla. Hola Aspectos a tener Jimmy, en cuenta durante la inspección, pues el recorrido, lenguaje positivo, buscar aspectos no visibles, buscar aspectos no visibles que estén fuera de la vista, ¿sí? Después poder describir cada aspecto y generar evidencias, clasificar y priorizar bien las condiciones subestándar e identificar claramente las causas básicas, actos y condiciones, ¿listo? Entonces aquí es muy importante durante la inspección poder tener en cuenta estos aspectos y después de la inspección pues hacer un buen informe con toda la información que se requiere, resumir los aspectos tratados, el personal que de pronto haya sido entrevistado, mirar los aspectos de la inspección, los hallazgos, de pronto las conclusiones y recomendaciones con una priorización de acuerdo a un sistema de cuantificación para poder saber cuál es peor y cuál es no, comunicar los resultados, generar los planes de acción con responsables que nos permitan pues, llegar a la ejecución y acciones de seguimiento para poder mirar la efectividad y la sostenibilidad de las acciones. ¿Listo? Entonces, pues esto era un poco lo que teníamos para comentarles. Pues ahora pasamos pues al siguiente segmento pues para que ustedes puedan conocer un poco más en detalle pues algunos temas pues a tener en cuenta para bueno, las soluciones que tenemos para poder trabajar estas inspecciones. ¿Listo? Entonces, pues ya ustedes me indicarán.